Porque si María fuera madre de Dios, con todo respeto te lo digo, entonces María no sería nuestra madre, sería nuestra abuelita. Porque Dios es Padre. ¿Me explico? Dios es el alfa y el omega, el principio y el fin. Si Dios tuviera una madre, no sería el todopoderoso, tendría un principio. Solamente Dios tiene poderes para redención. Solamente Dios tiene poderes, o solamente Dios todo lo sabe, todo lo conoce y todo lo ve. Si María tuviera estas mismas cualidades, entonces no habría un solo Dios, habría varios dioses, o habría dos, María y Dios. Pero ¿quién te asegura a ti y a mí que María todo lo sabe, todo lo ve y todo lo puede? Bendiciones en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amado, te saluda tu hermano Menelio. Bendito sea Dios por dar respuesta al payaso Leito y a tanto otro protestante que enseña una doctrina errónea respecto a la maternidad divina de la Virgen María, presentando como supuesta doctrina de la Iglesia cristiana. Pero lo que enseña los protestantes no es como y la manera que enseña la Iglesia cristiana. Bendito sea Dios. Amado, San Pablo recomienda que es necesario apartarse de estos grupos, de estos falsos apóstoles. Porque dice, si María es madre de Dios, entonces es nuestra abuela, porque Dios es nuestro Padre. Una mentira, María no es madre del Dios Padre. María es madre del Dios Hijo, de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Bendito sea el santo nombre de Dios. Y San Juan 20:17 dice que esa segunda persona es nuestro hermano, el Señor Jesucristo. Bendito sea Dios, porque fuimos adoptados como hijos de Dios en San Juan capítulo 1, verso 12, por medio de la fe. En 2 Corintios capítulo 11, verso 13 dice San Pablo, amado, pues no son más que falsos apóstoles y engañadores que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y esto no es nada raro, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Estos disfrazados es solamente para engañar, porque son falsos. No solamente se disfraza de ángel de luz, se disfraza de payaso, utiliza traje, corbata, utiliza la palabra de Dios, pero ¿para qué? Para engañar y causar divisiones. Si el protestantismo fuera el Espíritu Santo, ¿por qué no existe un solo grupo? Porque hay miles de sectas con doctrinas diferentes. ¿Por qué los pastores protestantes no se comulgan entre sí doctrinalmente? Es porque no viene el Espíritu Santo. Porque dice la palabra Efesios 4:3, procuren mantener la unidad que proviene del Espíritu Santo. La unidad proviene del Espíritu Santo. ¿Y la división de quién proviene? San Juan capítulo 10, verso 10, de aquel ladrón. Jesucristo ora y recomienda en San Juan 17:21 para que podamos mantener la unidad. La iglesia que comenzó en el día de Pentecostés, que tenía la Virgen María en Hechos capítulo 1, verso 14, estaba y mantenía la unidad. En Hechos 2:42, bendito sea el santo nombre de Dios. ¿Y qué debemos hacer de esto que causa divisiones? San Pablo recomienda a los cristianos en Romanos capítulo 16, verso 17, hermanos, les ruego que se fijen en lo que causan divisiones y ponen tropiezos en contra de la enseñanza que ustedes recibieron. Apártense de ellos. Hay que apartarse de los protestantes, amado, católico, cristiano, porque van causando divisiones. Sería creíble si el protestantismo fuera solamente un grupo, pero como existen miles, son divididos, sabemos que no viene el Espíritu Santo. Y San Pablo dice, apártense de aquellas clases de personas que causan divisiones. La enseñanza protestante no es lo que enseña la Iglesia Cristiana Católica de respecto a la maternidad divina de María. Dice el Catecismo en su numeral 464, la encarnación no significa que Jesús sea en parte Dios y en parte hombre. Él se hizo verdaderamente hombre sin dejar de ser verdaderamente Dios. ¿Y los protestantes qué dice? Dice que María solamente es madre de la parte humana, queriendo separar la divinidad de la parte humana. Eso es inseparable. No se puede separar la divinidad con la humanidad. Esto se llama herejía. La palabra de Dios, amado, dice en 1 Juan 4:2, el que tiene el Espíritu de Dios reconoce que Jesús vino como hombre verdadero. Pero este hombre verdadero no deja de ser Dios. Siempre ha sido Dios.
eternamente. San Juan 1, 1 al 3. Jesucristo es un Dios eterno, pero antes de su encarnación, San Juan 4:24, existía solamente como espíritu, no tenía cuerpo, no tenía carne. Bendito sea Dios. Amado, surgió un hereje llamado Arrio, que el concilio nicea en el año 325 condenó. ¿Por qué lo condenó? Porque Arrio, el hereje, había afirmado que el Hijo de Dios salió de la nada. Es decir, que Jesús fue creado por Dios, que Jesús no es eterno, que tuvo un principio. Bendito sea Dios. Esto es una herejía. Y surgió otro hereje llamado Nestorio. Y decía Nestorio en el principio del cristianismo que en Cristo hay una persona humana junto a la divina. Es decir, en una sola persona o en un solo cuerpo existen dos personas, la persona humana y la persona divina. Esto es otra herejía, lo que hoy están cayendo los protestantes en la herejía de Arrio y de Nestorio. Por eso hubo un concilio en el año 431, el concilio de Éfeso, y dice el catecismo en su numeral 466. Frente a estas herejías, San Cirilo de Alejandría y el concilio de Éfeso en el año 431 confesaron que el Verbo, al unirse en su persona a una carne animada, por un alma racional se hizo hombre. Esta divinidad, al hacerse hombre, no se separa. El Dios estuvo en el vientre de la Virgen María por 9 meses. Este Dios, que era espíritu solamente, se hizo carne en el vientre de María. Y por eso sigue diciendo la iglesia en su enseñanza: la humanidad de Cristo no tiene más sujeto que la persona divina del Hijo de Dios, que la ha asumido y hecho suya desde su concepción. Por eso el concilio de Éfeso proclamó en el año 431 que María llegó a ser con toda verdad Madre de Dios mediante la concepción humana del Hijo de Dios en su seno. Bendito sea Dios. ¿Por qué María es Madre de Dios? La iglesia enseña mediante la concepción. Pues María concibió a Dios. Dios entró en el vientre de María, estuvo por 9 meses en el vientre de María, este Dios que había creado todas las cosas visibles e invisibles. Y este Dios tomó carne, forma humana, figura humana en el vientre de María. Y cuando este Dios Espíritu se encarnó en el vientre de María, al hacerse carne nació como Dios y como hombre. Y si una persona nace de una mujer, la lógica lo hace llamar madre. Bendito sea Dios. Amado, María es Madre de Dios mediante la concepción, dice la iglesia. Y los protestantes creen que la iglesia enseña que María es Madre de Dios mediante la creación. No, María no le creó a Dios. María le concibió a Dios. Esa es la gran diferencia. La enseñanza protestante cree que María le creó a Dios en su vientre. Por supuesto que no. María es inferior a Dios. María es inferior a Jesucristo. Jesús estuvo como Dios Espíritu antes que María. Jesús es un Dios eterno, pero como se engendró en el vientre de María y salió, nació de ella, decimos que María es Madre de Dios. Madre de Dios. De esta manera dice la iglesia, no porque el Verbo de Dios haya tomado de ella su naturaleza divina, sino porque es de ella de quien tiene el cuerpo sagrado. Jesús no tomó de María su naturaleza divina, pues la naturaleza divina de Jesús está en Dios, bendito sea Dios, y no en María. En la palabra de Dios la encontramos en Mateo 1:23. María, que llevó en su vientre al Emmanuel, que significa Dios con nosotros. María dio a luz al Dios con nosotros. Y si María dio a luz al Dios con nosotros, ¿cómo la vamos a llamar a María? Por supuesto, Madre del Dios con nosotros. En San Juan capítulo 1, verso 1 al 3, dice la palabra que Jesús estaba con Dios, el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y este Verbo, San Juan 1:14, se hizo carne en el vientre de María. Lucas 2:7, nació de María este Dios que se había hecho carne. Al nacer de María, amado, la Biblia claramente la llama
Los protestantes, al igual que los cristianos, reconocen a Jesús como su Señor Dios, así como Tomás reconoció en San Juan 20:28, Señor mío y Dios mío. Nosotros los cristianos, al igual que los protestantes, también reconocemos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Dios. Isabel reconoce a Jesús como su Señor en San Lucas capítulo 1, verso 42 al 43. Y al reconocer a Jesús como su Señor, reconoce a María como la madre de ese Señor Jesús, a quien nosotros consideramos que es Dios, al igual que Tomás. Y por eso claramente dice la Biblia que María es madre de Jesús. ¿Y quién es Jesús? San Juan 5:18, es Dios. San Juan 10:30, Jesús es Dios. San Juan 10:33, Jesús es Dios. San Juan 20:28, Jesús es Dios. Y este Dios tiene una madre y la encontramos en San Juan 2:1, la madre de Jesús. San Juan 19:25, María su madre, la madre de Jesús. Mateo 13:55, María su madre. ¿Madre de quién? Madre de Jesús. Jesús que es Dios. San Lucas capítulo 1, verso 31 al 32, el ángel le dijo a María, tendrás un hijo. María va a tener un hijo. ¿Quién va a ser el hijo de María? En el verso 32, será llamado Hijo del Dios Altísimo. ¿Cómo será llamado el hijo de María? Hijo del Dios Altísimo. Y también es Dios. Los herejes quisieron negar la divinidad de Jesús. Otros herejes quisieron apartar la humanidad con su divinidad, como los herejes protestantes que hoy quieren separar la humanidad de la divinidad de Jesús. Es inseparable. En el vientre de María estuvo la divinidad y la humanidad. Nació de María Dios y hombre. Por eso la llamamos Madre de Dios. Es como un presidente de la República. El presidente, que se llama Juan, suponemos, Juan nació de una mujer. Esa mujer tiene un hijo que se llama Juan. Pero Juan llegó a ser presidente. Entonces esa mujer no le dio a luz a la jerarquía que es el presidente, sino que dio a luz a Juan. Pero es madre del presidente. ¿Por qué? Porque Juan es presidente. Que Dios bendiga tu vida y que nadie te engañe. Bendito sea Dios.